porque ahora pues hay información, ¿no? El paciente se hace su examen de laboratorio, tiene el Helicobacter y va al internet, o no hacen eso ustedes, ¿sí? Se duele la cabeza al internet, dolor de cabeza, causas, ¿no? Igual hace el señor de ferretero, ¿no? Duele la muela, dolor de muela del lado derecho y abajo, esa es la información. O la abuelita, ¿no? Me dice que tengo el Helicobacter en el seguro, va al internet, el nieto. Abuelita, te vas a morir con cáncer de estómago, mira, acá dice. Y la abuelita se asusta, me voy a morir, cáncer de ácido. ¿No? Entonces, ahora que hay información en el internet, entonces las personas se psicosean en pocas palabras y deciden erradicar el Helicobacter. ¿No? No tanto porque tengan síntomas. ¿Qué debo dar? El primer esquema, amoxicilina, claritrodicina y un inhibidor de bomba de protones. Puedes dar también timidazol, metronidazol, claritrodicina y un inhibidor de bomba de protones. O metronidazol, tetraciclina, bismutol y un inhibidor de bomba de protones por 14 días. Terapia triple, cuádruple, etcétera. Las lesiones gástricas no solamente pueden ser por el Helicobacter, también tenemos el estrés, ¿no? Situaciones de estrés. ¿Quién está en estrés? ¿Están ustedes? No. En el estrés está el paciente que está en shock trauma, en UCI, el gran quemado, el unidad de quemado, el paciente con un traumatismo craneoencefálico, intubado, ¿no? Ese paciente crítico sufre de estrés. Y este puede desarrollar las famosas úlceras de estrés, ¿no? Y también las gastritis por estrés. Entonces ya sabemos, hay infinidad de causas que forman gastritis, desde el alcohol, cáusticos, Helicobacter, reflujo biliar, etc. Muy bien. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. 15 minutos. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Es una enfermedad autoinmune que se desarrolla a nivel del aparato digestivo desde la boca hasta el ano. Se subdivide en dos: colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Dos, básicamente. La colitis ulcerativa afecta solamente el colon, por eso se llama colitis, colon. ¿Ya? He visto a alumnos que marcan afecta el aparato digestivo en parches desde la boca hasta el ano. No, pues, eso es enfermedad de Crohn. Y si no te quedó claro, vean esta imagen. La colitis ulcerativa inicia generalmente en la zona rectal y luego asciende a sigmoides y puede afectar todo el colon. Inflama el colon. Mientras que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que puede afectar desde la boca hasta el ano. Suele afectar primordialmente la zona del ciego y el ilion, o cualquier parte del aparato digestivo. Puedes tener una enfermedad de Crohn en la boca, en el esófago, en el intestino delgado, recto, ano o colon. ¿Verdad? Entonces la enfermedad de Crohn es diferente. Entonces esta enfermedad inflamatoria pertenece a un grupo de enfermedades crónicas que causan inflamación. Como ven, es de distribución mundial, pero es más frecuente en la raza aria, blanca, europea, sobre todo en los judíos askenazim, ¿no? Muy bien. Es una enfermedad de las personas socioeconómicamente más altas, ¿no? Las personas que tienen mucha pulcritud desde nacimiento, ¿no? No se someten al polvo, a la tierra, no juegan con pelota exageradamente en higiene, ¿no? Despiertan una inmunidad muy débil, asociada también al síndrome de Barner, al Hermansky-Pudar, colitis granulomatosa, también a la hipogamaglobulinemia, deficiencias selectivas de la inmunoglobulina A y la linfedema hereditaria. Epidemiológicamente, ¿qué características tiene? Sencillo, la incidencia varía, ¿no? La colitis ulcerativa 11 de 100.000, la enfermedad de Crohn es más rara, 7 de 100.000.
La edad de inicio es muy importante. Ustedes siempre empiecen por la edad. Se presenta en ambas situaciones entre los 15 y los 30 años. En ese rango hay bastante colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la otra edad? Entre los 60 y los 80 años. En ese rango van a ver ustedes, ¿ya? Entre varón y mujer no hay mucha diferencia. El tabaquismo puede prevenir la colitis ulcerativa y puede exacerbar una enfermedad de Crohn. Los anticonceptivos orales no aumentan el riesgo, pero el riesgo es relativo a la enfermedad de Crohn. La apendicectomía aumenta el riesgo de activar una enfermedad de Crohn. Y ha sido una pregunta terminal, ¿no? Paciente joven con antecedentes de enfermedad de Crohn en la familia, se hizo una apendicectomía, presenta dolor en flanco. ¿Qué es? Diagnóstico de enfermedad de Crohn. Gemelos monocigotos, 20% de concordancia y más en la enfermedad de Crohn. Y los disigóticos, 0% y 8% para la enfermedad de Crohn. ¿Qué les puedo preguntar? Porque siempre les doy las respuestas en la teoría. Los alumnos saben cada año. El doctor siempre dice en la teoría las preguntas. Y cuando doy un examen me equivoco. Entonces yo les doy las preguntas. Esto, la edad de inicio, ¿no? 15 a 30 años y 60 a 80 años. ¿Qué relación tiene ambos con la apendicectomía? ¿En cuál protege y en cuál aumenta el riesgo? Les podría preguntar relacionado al tabaco, por ejemplo. Igual, lo mismo, ¿no? ¿El tabaco qué hace? El tabaco puede proteger o puede ser un factor de riesgo. La apendicectomía puede proteger o puede ser un factor de riesgo. Los anticonceptivos orales ya hemos hablado. Los hábitos higiénicos y higiénicos. Ahora sí, empecemos. Un poco de fisiopatología. Existen muchas teorías por las cuales se desarrolla una enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de ellas, estas 4 son las más frecuentes. Factores genéticos relacionados al NOD2, cromosoma 16, que modula el factor nuclear kappa beta. Puede ser pregunta de examen. Factores exógenos, etiología infecciosa, factores psicosociales, estrés, una infección intestinal por Shigella, Campylobacter, una diarrea por Salmonella. En un paciente con predisposición puede desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Por ejemplo, esto sucede en los viajeros, ¿no? Por ejemplo, viene de Europa, de Alemania, de Italia, de España, un europeo que nunca hizo enfermedad inflamatoria en su vida, porque se cuidó de niño, se lava la mano antes de comer, después de ir al baño, etc. Viene a Latinoamérica y está por ahí de paseo. Y dice, vamos a almorzar en las montañas, le dice el guía, ¿no? Y, ¿en serio? Sí, ¿cuántas estrellas? ¿Cuántos tenedores tiene el restaurante? No tiene tenedores, ni techo. Y el pobre europeo come lo que hay, ¿no? Una trucha frita. Y a la tarde está con diarrea de la fiebre. Llega a Europa, ¿qué tal tu viaje, tus vacaciones? No, ha sido una cagada. Y despierta su enfermedad inflamatoria con dolor abdominal, meses de dolor, diarreas con sangre, fiebre, baja de peso, ¿no? Entonces debe haber un factor genético y el exógeno lo despierta, ¿no? Sobre todo en las personas socioeconómicamente altas. Por eso van a ver ustedes con esa experiencia, solo los mochileros sufren de esto. En cambio, el multimillonario, el empresario que tiene, que sea una cadena de hoteles en todo el mundo, se viene a Machu Picchu, cierra el hotel Aragua, ¿no? Por favor, el Aragua, cierra todo, alquilado todas las rentas, ¿no? Él y su familia, ¿no? Ha pasado eso con Bill Gates. Bill Gates, cuando llegó al Perú, llegó al Cusco, visitó Machu Picchu, se hospedó en el Aragua, todito, alquiló todo lo que el restaurante. No quería ni un chef peruano, se trajo su chef de Estados Unidos, su comida en frigidería, le prepararon sus alimentos. Luego se fueron a Machu Picchu, al hotel de Machu Picchu, no pisaron, no comieron nada, solo lo que le traía su chef nada más. Se regresaron a Estados Unidos. No, sí pasa, pero. Muy bien, cascada inflamatoria, ¿ya? Perpetuación de la reacción inflamatoria por inflamación de células T, disfunción de la barrera mucosa, pérdida de la integridad de la barrera mucosa del intestino por cualquier motivo. Listo. ¿Qué características principales tiene una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn? Área de afección, ya hemos mencionado
La colitis afecta solamente el colon. Cuidado. Ahorita les digo eso en teoría y en el examen pregunta número 76 de gastro, ¿no? ¿Cuál de las dos enfermedades afecta el colon? A, Crohn, B, colitis, C, y todos se equivocan ahí. La colitis afecta solamente el colon, así mismo, solamente el colon. Y la enfermedad de Crohn, desde la boca hasta el ano, ¿ya? Esa es la diferencia más importante. Ambos tienen distribución continua, con lesiones. En cambio, la enfermedad de Crohn puede ser continua y también saltatoria, ¿no? Puedes tener Crohn en el ano, Crohn en el intestino delgado o en el estómago. Características histológicas. La mucosa suele en ambos casos estar inflamada, con granulomas, criptas y úlceras. Macroscópicamente hay friabilidad de la mucosa, pseudopólipos en la colitis ulcerosa y el aspecto en empedrado en la enfermedad de Crohn. Acuérdense del empedrado. Cuando vayamos a hacer colonoscopías, porque van a venir gringuitos, ¿ya? Europeos, norteamericanos, se puso mal, viene por emergencia, y les haces colonoscopía, ¿no? Y en la colonoscopía vas a ver pues enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerativa. Cusco es una ciudad cosmopolita, tienes extranjeros en Urubamba, en el Valle Sagrado, en Calca, que radican y viven y ya tienen hijos. Algunos de acá tienen un papá europeo, también vas a tener tu colitis ulcerosa, ¿ya? Entonces, esa predisposición genética hace que desarrolle esta enfermedad y cuando le haces una colonoscopía puedes tener un aspecto empedrado. Cuando caminas por los barrios de San Blas, ves las paredes de piedra y barro, ¿no? Así, piedra y barro. Ese mismo aspecto en empedrado se puede ver en la enfermedad de Crohn. Entonces, cuando haces tu colonoscopía por el ciberespacio digestivo, uy, creo que estoy por San Blas, ¿no? Y es un aspecto en empedrado. Enfermedad de Crohn. Los mosaicos es diferente. Clínicamente, lo que ustedes deben saber, en ambas puede haber diarrea con dolor, pero en esta suele haber más hemorragia rectal, ¿ya? En ambas hay diarrea, pero más sangrado, más sanguinolento. En ambos baja de peso. ¿Y cuál es la diferencia clínica? En el Crohn hay afección del ano. Puede haber fístulas, fisuras anales. Ya les dije la respuesta, que es inteligente, presta atención. Ya les dije a un principio, puede venir en el examen. Factor genético más importante, afección del cromosoma 16, básicamente a nivel del NOC2, CAR15, que activa el factor nuclear kappa. Factores exógenos de infecciones, por Mycobacterium, Paramyxovirus, el mismo Helicobacter, Salmonella, Shigella, Campylobacter, disminución de la flora bacteriana normal, Lactobacillus, situaciones graves de la vida cotidiana, el estrés. Vean ustedes acá un empresario, ¿no?, que ha perdido millones en la bolsa de valores y de repente se estresó, tiene predisposición genética, se fue a, como ya no tiene plata, se fue pues a comer a Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y desarrolla una enfermedad inflamatoria. ¿Qué habíamos dicho del tabaco? Disminuye el riesgo de colitis y aumenta el doble de enfermedad de Crohn. Puede venir en el examen, ¿no? Apendicectomías exacerba el cuadro de enfermedad de la cascada inflamatoria, lo que usted ya sabe, activación de linfocitos T, etcétera, etcétera. Esto es altamente complicado, basta que sepan que hay una inflamación, disfunción de la barrera mucosa, ya saben, la flora bacteriana que sufre una disbiosis, un desequilibrio, puede despertar una colitis ulceral. Anatomopatológicamente, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa, ya hemos dicho todo esto, ¿no? Puede haber desde eritema, inflamación, hasta estenosis, estrechamientos, compromiso de la pared y el famoso patrón en empedrado. Vean ustedes acá. ¿Qué patología inflamatoria estenosa la luz y afecta la pared del tubo digestivo?
la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Nunca se olvida. El Crohn afecta la pared, puede fistulizar la pared, formar abscesos. El Crohn puede afectar toda la integridad de la pared, generalmente. ¿Ya? Nunca se olviden de ese detalle. Cuando hagan colonoscopia puede haber un eritema, una inflamación en el intestino delgado. ¿Ya? ¿Qué más? Una colitis ulcerativa con úlceras lineales, longitudinales, a diferencia de la tuberculosis da úlceras circunferenciales. ¿Qué significa? Una vez se me ocurrió poner un caso clínico, ¿no? Un caso clínico largo para lectura. Paciente varón de 32 años, de mayor edad, que presenta diarrea con sangre, etcétera, se le hace colonoscopia y presenta úlceras circunferenciales. Además, tiene una radiografía de toda una caverna digo usted, sospecha de ABCD, toditos, colitis ulcerativa. ¿Qué habíamos dicho? La colitis ulcerativa da úlceras lineales, largas, ¿ya? Mientras que la tuberculosis da úlceras circunferenciales. Suficiente. Leías todo, úlceras circunferenciales, más esa radiografía con una cavidad en el ápice derecho, esa es una tuberculosis. ¿Ya? Algo que nunca deben olvidarse. Estamos en Perú. Más frecuente caballos que camellos. ¿Ya? Por más que tú domines, ¿no? Yo, doctor, he leído enfermedad inflamatoria intestinal, sé la genética, soy inmune, pero vas a ver esto rara vez, en ocasiones. ¿Qué vas a ver más frecuentemente? La tuberculosis es una enfermedad simuladora por excelencia. Simula cuadros neurológicos, cuadros renales, tuberculosis renal, cuadros intestinales, tuberculosis intestinal, ginecogénica, de ovario, simula todo, es una gran simuladora. Si estás en Perú, lo primero que debes pensar en este paciente con hemorragia digestiva baja, con diarreas crónicas, primero es tuberculosis. Le haces una colonoscopia y ves úlceras circunferenciales, tuberculosis. ¿Ya? ¿Qué signos y síntomas? Desde diarrea, rectarragia, hematogencia, cólicos, tenesmo, dolor en la colitis ulcerosa, ¿no? Baja de peso, sangrados. Puede también desarrollar una enfermedad muy peligrosa llamada megacolon tóxico. El colon se empieza a dilatar a más de 10 centímetros y poco, igual que en carnavales. Y al hacer nuevos puede perforarse, como ocasionar peritonitis y la muerte eventualmente. Laboratorialmente, en una colitis ulcerosa están elevados los factores o el examen de los rollos propios de la inflamación, como el PCR, la velocidad de sedimentación, la calprotectina fecal, que darnos un grado de inflamación de tejidos. Puede haber hipoalbuminemia, anemia, leucocitosis. En la endoscopía, tú haces un examen del intestino, pues evalúas el colon, ¿no? En fases iniciales puede haber eritema y en las fases más avanzadas, úlceras longitudinales. La radiografía puedes encontrar lesiones como cuentas de collar. Mejor vamos a ver unas imágenes. Ahí. La colitis ulcerosa va a dar úlceras longitudinales, paralelas al colon. Mientras que la tuberculosis nos va a dar úlceras circunferenciales. Vean esas úlceras. Vean, una úlcera que se va hacia el fondo, longitudinal. Esa es más una colitis ulcerosa. Para ver la severidad uso este cuadro, esta clasificación de Tullow-White modificado, donde evaluamos los puntos desde el 1, 2 y 3 y estos parámetros, desde el número de deposiciones, menos de 4, 4, 5, más de 6, sangrado en las deposiciones, si esta es intermitente, frecuente, continuo, fiebre en el paciente, frecuencia cardíaca con taquicardia o no,
y anemia con hemoglobinas menores. Ya le das un puntaje de 6 hasta 14 y dices que esta enfermedad inflamatoria es leve, moderada o severa. Mientras que la enfermedad de Crohn, los síntomas pueden partir desde una iliocolitis, ya saben, desde el ilio, afecta el yeyuno, el colon o cualquier parte del tracto digestivo desde la boca hasta el ano. Y los síntomas son dolor. ¿Dónde está el ciego? ¿Dónde está el ilio? En la fosa ilíaca derecha. Por lo tanto, el dolor suele estar ahí, en el cuadrante inferior derecho, con diarrea, fiebre, pérdida de peso, ya, enfermedad periodontal, colitis o gastrointestinal, síndromes de mala absorción, deficiencias nutricionales, osteoporosis, diarrea, dolor de bajo. En el Crohn puedes encontrar fístulas perianales, incontinencias, lesiones y abscesos perirectales. Esto lo diferencia de la colitis ulcerativa. Lo recalco y les digo, pueden ver en la tabla. Hallazgos, lo mismo. Lamentablemente el PCR y polinemia, leucocitosis, automáticamente vamos a ver la imagen. Estás haciendo colonoscopia y dices, esta pared parece que es ensamblada, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un patrón empedrado. Vean ustedes, piedras y barro, ¿no? Muy parecido. Patrón empedrado. Sí, ya se pasan de la raya. Siempre pregunto en el examen. Pregunta número 62, digamos, del primer examen. Caso clínico, les pongo ahí, ¿no? Acá. Paciente, varón de 82 años, en cuya colonoscopía se encuentra un patrón empedrado. Así les soplo, todavía en mayúsculas, patrón empedrado. Y le pongo un distractor, ¿no? El paciente estaba con tos, neumonía, le hicieron un BK positivo, los distraigo. Diga usted que puede tener A, B, C, D, y ponen siempre, ¿no? Tiene BK positivo, tuberculosis, ¿qué germen es? Mycobacteria interna. Claro, como el profe dijo, estamos más en Cusco, acá más TV, oh, esa es, fíjala. Pero si les estoy poniendo con mayúsculas, patrón en empedrado, ¿qué más, no? Uno o dos acá ponen enfermedad de Crohn. Muy bien. Primero es una presunción diagnóstica, ¿no? Luego ya es confirmatorio. La cápsula endoscópica es un estudio, donde se utiliza nanotecnología, es decir, una cámara tan pequeñita como una capsulita, se ingiere, toma 6 imágenes por segundo y nos puede dar también datos del intestino delgado, desde úlceras jejunales, etcétera, en la enfermedad inflamatoria. Aquí que veo, úlceras en el colon, ¿serán circunferenciales o longitudinales? Longitudinales. ¿Qué será? ¿Una colitis úlcera? Una enfermedad inflamatoria. Y aquí, ¿qué observamos? Ya, dice, por ejemplo, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí, ¿qué vemos? Úlceras circunferenciales, vean. Está formando una circunferencia, ¿no? ¿En qué pensamos? ¿Enfermedad inflamatoria o en TB? En el Perú más frecuente es la resonancia, la tomografía nos permiten ver el compromiso de la pared, vean, el grosor de la pared, ¿no? Si hay compromiso de la pared, pues enfermedad de Crohn. Ya sabemos sobre las diferencias, pero es muy importante recordarles. Clínicamente, digamos, puede haber sangrado, pero es más frecuente en colitis ulcerativa. Síntomas generales es más frecuente en la enfermedad de Crohn, mal estado general, adelgazamiento, etc. ¿Quién se queja más de dolor? La enfermedad de Crohn, dolor abdominal, localizado en cuadrante inferior derecho, tipo cólico, e incluso puedes palpar una masa en el Crohn, una masa palpable. ¿Ya? Lesiones perianales, enfermedad de Crohn. Fístulas perianales, enfermedad de Crohn. Obstrucción del intestino, enfermedad de Crohn. Fácil, obstrucción del colon, enfermedad de Crohn. Responde bien a los antibióticos, enfermedad de Crohn.
recurrencias postoperatorias en la enfermedad de Crohn. O sea, casi todo es enfermedad de Crohn. Sencillo, ¿no? Muy bien. El ASCA y el ANCA son pruebas que rara o frecuentemente se positivizan en ambos problemas. ¿Ya? Muy bien. Endoscópicamente ya les dije, úlceras lineales, colitis ulcerativa, úlceras circunferenciales, tuberculosis, ¿no? Patrón en empedrado, enfermedad de Crohn. ¿Cuántas veces lo dije? Pero en el examen 60% va marcado. Es que he leído Harrison. Muéstrame, no te muestro. Que no le. ¿Qué diagnóstico diferencial existe? Una vez efectuado el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, piensas que puede ser otra la causa, ¿no? Desde colitis infecciosas, por parásitos, bacterias y demás, Campylobacter, Shigella, Salmonella, parásitos, amebas, Isospora, Trichuria, Uncinaria, citomegalovirus, neoplasias, cáncer de colon, carcinoma, linfoma, adenocarcinoma, uso de ellas. O sea, puedes tener un diagnóstico diferencial florido. Por eso es importante. 1, la edad. 2, procedencia. Si se dice procedo de Europa, de Alemania, no debe ser tuberculosis, no, puede ser una enfermedad intestinal, ¿no? La procedencia, la edad, los signos, ya te hacen sospechar, ¿no? Ya haces un examen parasitológico, sale negativo, infeccioso sale negativo, cultivo negativo para gérmenes, ya estás pensando en una enfermedad inflamatoria. Las colitis indeterminadas, las atípicas, collagenosas, linfocíticas, en diagnósticos diferenciales. Doctor, ¿esta enfermedad inflamatoria intestinal solo afecta el aparato digestivo? No. Generalmente lo lleva a la consulta las manifestaciones extraintestinales. ¿Ah? Es decir, el paciente suele ir a otras especialidades y tener un problema digestivo. ¿Cuáles son esas manifestaciones extraintestinales? Por ejemplo, el niño pequeño, el joven, el adolescente, tiene un eritema nodoso. Y se asusta. Tiene un eritema, dice el joven, ¿no? 22 años, estudiante de medicina. Mi eritema nodoso, yo he visto en internet, es un eritema nodoso. Solito se hace su diagnóstico. 15% de la enfermedad de Crohn y 10% de la colitis ulcerosa. Puede ser una manifestación dermatológica extraintestinal, extradigestiva. El pioderma gangrenoso también, ¿no? Pero ¿por qué es eso? ¿Cómo se come? Mejor una imagen. Vean ustedes. Eritema nodoso, nódulos rojos. La persona que tiene esto puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal y el pioderma gangrenoso, ¿no? Van a ver esto en el hospital, es muy frecuente. Van a traumatología, osteomielitis, todo sale negativo, cultivo negativo, todo y se empezó a gangrenar y a necrosar. Y no hay nada, todo es negativo. Este pioderma es por una enfermedad inflamatoria intestinal. Las artritis, las espondilitis anquilopoyéticas, ¿no? De grandes articulaciones, el ancianito que tiene dolor, ¿no? Me duele el codo, solo el codo. ¿Te has caído? No, radiografía normal, no. Puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Las mujeres con dolor lumbar es frecuente, no ha cargado peso, no se ha caído, tiene una espondilitis anquilopoyética. Los ojos, alguno va a ser oftalmólogo y vas a encontrar conjuntivitis, uveitis anterior, epiescleritis y no tiene causa infecciosa inflamatoria, pero por ahí eres inteligente. Oiga señor, esta conjuntivitis que no la sano con nada, ¿no tendrás diarreas? Uy sí doctor, y a veces con sangre y me duele el tazón. Ah ya, pucha, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, que al gastroenterólogo y le das con el diagnóstico, y el oftalmólogo. Esteatosis hepática, colitis esclerosante primaria, colelitiasis. La colitis ulcerativa se asocia a la colangitis esclerosante primaria. ¿Ya? Pregunta del ENAM. Yo reviso el ENAM, porque hasta el cansancio ustedes me van a llamar. Doctor, he dado el ENAM y ha venido una pregunta. ¿Sí? ¿Qué decía?
paciente mujer de 22 años que presenta una colitis ulcerativa. Además, se presentó ictericia, dolor en hipocondria derecha. Dijo usted, ¿en qué puede tener? Colangitis esclerosante primaria. ¿Ya? Es muy frecuente la asociación colitis ulcerativa y colangitis esclerosante primaria. Esto les gusta preguntar en los exámenes del MIR, por ejemplo. Muchos de ustedes se van a ir a España. Yo quiero ser cardiólogo, me voy a España, la unidad de cardiovascular es lo mejor del mundo. Pregunta del MIR. Te va a venir un caso clínico, paciente varón de tantos años que tiene bilirrubina elevada, fosfatasa alcalina alta, gamma glutamilato, todos los escenarios de laboratorio para una colestasis, dolor en hipocondria. Además, diarreas con moco, sangre. Estás hablando de España, Europa. ¿Qué es más frecuente? ¿Tuberculosis o enfermedad inflamatoria renal? Enfermedad inflamatoria renal. ¿Qué será? Colitis ulcerativa. ¿Y afección de hígado? ¿En qué pensarás? Colangitis esclerosante primaria. Así resolviste esa pregunta. Manifestaciones urinarias con cálculos, fístulas, infecciones, trastornos óseos, osteopenia, osteoporosis. ¿Cómo trato una enfermedad inflamatoria intestinal? Ahora que ya se tiene más con alta, etcétera, no positivo. Esto ya lo voy a preguntar en el examen, pero para que tengan conocimiento. Se puede utilizar desde derivados 5-ASA, corticoides, antibióticos como el metronidazol, azathioprina, mercaptopurina, metotrexate, ciclosporina. No se resuelve infliximab. Listo. Ahora sí, vayan a cenar, chicos.